Las cuestiones técnicas, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la segunda conferencia del día en este foro virtual, protegiéndonos de las violencias rumbo al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Aquí ahora tenemos a una grande de aquí de Aguascalientes que la verdad agradecemos mucho que estuviera presente, que aceptara nuestra invitación. La maestra Karina Leiva Rodríguez, ella es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en estudios sociopolíticos y nos trae una ponencia muy interesante que a pesar del nombre van a decir, ¡ay, qué nombre! Pero van a ver qué conferencia nos trae. Disección sociológica de la violencia hacia las mujeres. Antes de arrancar, Karina, muchísimas gracias de verdad por estar presente y bueno, también agradecer a las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantivo y Equidad de Género de la 65 legislatura del Congreso de Aguascalientes, que es quienes, gracias a ellas, estamos en este foro. Pues este espacio, Karina, adelante. Muchas gracias, Itzel, y muchas gracias a las diputadas por la invitación. Espero que pues, la información que compartamos hoy sea de utilidad y de interés para toda la ciudadanía. Bueno, pues como ya lo había mencionado Itzel, hoy vamos a diseccionar desde una perspectiva sociológica la violencia hacia las mujeres. Primero que nada, quisiera aclarar que lo que vamos a conversar el día de hoy es resultado de una investigación, de un trabajo de investigación de 2 años, que fue mi tesis de maestría, donde yo traté de reconstruir las alianzas que hacemos las mujeres ante situaciones hostiles. Y vamos a tratar hoy la violencia hacia las mujeres como un fenómeno estructural, es decir, vamos a ver el contexto de Aguascalientes, por qué es violento hacia las mujeres y nos vamos a centrar más en esta parte macro, no en lo pequeño, no en lo cotidiano, porque esa parte es muy importante, pero como socióloga a mí me interesa precisamente el contexto, qué es lo que potencializa o hace como caldo de cultivo para que las mujeres vivan violencia, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, este es el disclaimer, la que sigue y la que sigue, la tabla de contenido y bueno, ya le entramos de lleno al tema. Primero que nada, quisiera aclarar que la teoría es importante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a ver una serie de conceptos teóricos que parecen muy grandes y nos pueden asustar un poco, pero la verdad es que vamos a tratar aquí de irlos desmenuzando, de irlos comprendiendo. ¿Por qué es importante hablar de teoría? Bueno, porque si teorizamos mal, politizamos mal. Cuando algún sujeto, alguna persona quiere hacer una movilización social, normalmente partimos de la experiencia, de lo empírico, de lo que vivimos día a día, y eso está muy bien, pero ya hay un montón de trabajo teórico que nos ayuda a entender por qué vivimos lo que vivimos, a desmenuzarlo justamente para poder puntualmente atacarlo, y entonces hay una serie, toda una genealogía de teoría que ya ha sido generada desde las movilizaciones de mujeres. En este caso, pues bueno, vamos a hablar de teoría que ha sido generada por mujeres para entender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, continuando, entonces, primero que nada, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, hablábamos de la importancia de la teoría y una de las cosas más importantes es que reconocer a las mujeres como sujetos de conocimiento permite cuestionar todos los métodos, procedimientos, las técnicas que ya habían sido utilizadas para estudiar a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en que las mujeres nos reconocemos como personas que tienen conocimiento, que también tienen acceso al conocimiento, nos empoderamos en el sentido de que podemos debatir aquello que han dicho las grandes ciencias, la psicología, la sociología, la criminalística, un montón de disciplinas sobre nosotras mismas y entonces nosotras generar nuestras propias herramientas teóricas para así poder entender qué es lo que sucede, qué es lo que nos sucede a nosotras, ¿no? Y entonces tendríamos que hablar primeramente del cuerpo, del género y la sexualidad. Sería como muy tedioso desmenuzar
cada una de estas categorías, voy a partir del supuesto de que conocemos qué es el género, en el sentido de que, bueno, el género sabemos que es esta construcción social alrededor de los hombres y las mujeres, ¿no? Y entonces, desde la sociología, hay una socióloga que se llama María Torras, ella es española, que nos dice que el cuerpo no es algo naturalmente dado. ¿Y qué queremos decir con que no es algo naturalmente dado? Van a decir, pues tú estás loca, o sea, yo siento mi cuerpo, es natural en tanto que tiene una serie de procesos biológicos. Bueno, claro, pero cómo expresamos los sentimientos, la manera en que interactuamos, los gestos que hacemos ante ciertas situaciones, cómo construimos nuestra apariencia, la manera en que seducimos, la forma en que nos relacionamos con el dolor y el placer, eso realmente está moldeado por un contexto social. Y este contexto, estas formas que aprendemos, cambian según el momento histórico en el que estamos. Es decir, ahora las mujeres podemos reír abiertamente, de forma sonora o estruendosa, y pues habrá quien haga caras, pero no es algo que socialmente está penado. Antes las mujeres, por ejemplo, no podían reír de esta manera, ¿no? Y evitaban hacer gestos. Entonces, a esto nos referimos con que el cuerpo, algo que sí es efectivamente es natural y biológico, también está socialmente moldeado, ¿no? Cómo nos comportamos y cómo expresamos a través del cuerpo es algo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer. Y esto obviamente está mediado por el género, porque los gestos que hacemos son diferentes si somos hombres o si somos mujeres. Y de esta manera también la manera en que vivimos nuestra sexualidad es distinta para hombres y para mujeres, ¿no? La que sigue, por favor. En este sentido, una vez que entendemos que el cuerpo es algo que también construimos socialmente, pues podríamos hablar de la heterosexualidad obligatoria. Aquí es un esfuerzo grande el que tenemos que hacer para pensar que la sexualidad es algo que es político, que es fuera de nuestro cuerpo y que es una estructura. ¿A qué nos referimos con esto? Claro, existen las prácticas sexuales heterosexuales, pero lo que Adrienne Rich, que es una teórica grande de los 80s, nos hace preguntarnos es si realmente esta práctica sexual es algo que elegimos o se nos fue impuesto. Y entonces, como la heterosexualidad es una estructura, pues también es una institución política, en el sentido que le da acceso a los hombres, a los cuerpos de las mujeres en esta situación de subordinación. Y entonces, de esta manera, los hombres tienen el poder que es socialmente dado para explotar sexual, afectiva y económicamente a las mujeres. No solamente en relaciones de pareja, porque cuando pensamos en explotación sexual, afectiva y económica, pensamos en relaciones de pareja, pero también pensemos, por ejemplo, en las obligaciones que tiene una madre de familia socialmente impuesta a darle afecto a todos los miembros de la familia, garantizar sus cuidados, garantizar que coman bien, que duerman bien, que tengan todo lo que necesitan para desarrollarse, ¿no? Las obligaciones que suelen tener las hermanas hacia los hermanos, porque culturalmente se privilegiaba en muchos casos la educación de los hombres por sobre la educación de las mujeres, ¿no? Entonces se privilegiaba que los hermanos hombres mayores estudiaran. ¿No? Esos son algunos ejemplos de cómo esta estructura genera diferencias entre hombres y mujeres. Y bueno, también este régimen hace que veamos el mundo de manera binaria, es decir, solo hombres, solo existen hombres y mujeres, y entonces solo hay heterosexuales y homosexuales. Y obviamente todo aquello que no se ajusta a este binario, pues no existe, ¿no? O lo vemos como raro o lo rechazamos. Siguiendo con ya pensando con la heterosexualidad como un régimen, como algo que está impuesto socialmente, pues entonces, ¿quién tiene derecho a tener derechos? ¿No? Este es algo que nos preguntamos quienes estamos en la lucha por los derechos de las mujeres, porque bueno, si la sexualidad como una estructura es heterosexual y por lo tanto ya nos pone una desventaja a las mujeres, sean estas o no heterosexuales, porque el no ser heterosexual no hace que te fugues automáticamente de esta estructura, ¿no? Y entonces, cumplas o no con los mandatos de la feminidad, ¿no? De ser mujer, de ser madre, de ser esposa,
pues no quiere decir que vas a tener derechos. Ya esta estructura te da una desventaja. Y bueno, además, esta política sexual, porque pues bueno, ya vimos que el género, el cuerpo y la heterosexualidad funcionan como una estructura, una política que niega a todos aquellos a quienes no se ajustan a las normas la posibilidad de gozar plenamente de sus derechos y de las protecciones del Estado. Por lo tanto, es decir, si tú no eres hombre, no te asumes como hombre y mujer, o no eres heterosexual, entonces no tienes derecho a acceder a las protecciones del Estado. Y además, socialmente eso es lo que pasa con el Estado, pero socialmente entonces son percibidos como sujetos que no tienen derecho a la posibilidad de tener derechos. Es decir, que ni siquiera tienen derechos a acceder a los derechos. Suena muy redundante, pero si lo pensamos, pongamos de ejemplo a las mujeres que deciden ser solteras y no deciden ser madres. Normalmente suelen ser invisibilizadas de las políticas públicas, porque las políticas públicas suelen estar encaminadas a la maternidad. Entonces, eso imposibilita que accedan a una parte de sus derechos. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres lesbianas. Como las políticas sexuales y de derechos sexuales y reproductivos están pensadas solo en mujeres heterosexuales, su salud sexual queda en segundo plano. Y entonces, ¿cómo acceden a sus derechos? Ni siquiera se les considera sujetas para poder acceder a derechos. Si pensamos en las mujeres trans, pasa exactamente lo mismo, como ni siquiera existen dentro de este marco de binomio, este marco restrictivo para todo aquello que no es heterosexual, entonces no existe ninguna protección estatal, ¿no? En Aguascalientes ni siquiera tienen reconocimiento de su identidad, ni tienen el derecho a cambiar su identidad, ¿no? Y esa es una violación grave, porque para empezar, se les está negando el estatus de ser humano. Alguien que no tiene sus derechos completos es alguien que realmente no está reconocido como ser humano jurídicamente. Y esto es algo que tenemos que pensar siempre que hablemos de una legislación o hablemos de una política pública. La que sigue, por favor. Y entonces, existe algo que yo nombro contextos hostiles, que es un espacio donde la violencia está latente, donde la violencia siempre está ahí presente y puede estallar en cualquier momento, si no es que estalla continuamente, ¿no? Les digo que como socióloga, pues lo que me interesa justo es ver lo contexto y lo macro, porque aunque las mujeres vivan una serie de violencias, ya sean psicológicas, económicas, afectivas, en lo individual, esto es posible gracias a una estructura más grande, ¿no? Y es ahí donde la sociología entramos un poco a tratar de examinar qué sucede. La que sigue, por favor. Y bueno, pero entonces, ¿qué es un contexto hostil? Bueno, yo teoricé, vamos, con lo que encontré en esta investigación, pues caracterizo a los contextos hostiles como localidades o espacios donde existen sociedades muy conservadoras basadas en el predominio de la heterosexualidad como estructura. Es decir, en estas sociedades solo puede existir el binomio hombre-mujer y la familia tradicional, heterosexualidad, mamá, papá e hijos. Lo demás no existe. ¿Qué otra cosa pasa en estas sociedades? Bueno, pues hay un predominio de valores que se piensan judio-cristianos. Y digo que se piensan porque no es que se apeguen realmente estrictamente a algún rito, sino que se toman algunas de las ideas judio-cristianas para justificar la exclusión. Y bueno, además hay una presencia de una política del Estado basada en proteccionismo, en la cual simultáneamente el Estado se encuentra ausente. ¿A qué me refiero con que está ausente? Pues que no cumple con todas las obligaciones que debería de cumplir y por lo tanto promueve la exclusión de aquellos sujetos que no cumplen con las normas y valores predominantes. Entonces, si no estás en este régimen heterosexual, pero además tampoco te ajustas a estos valores que se muestran como universales para toda la sociedad, que están basados en el judio-cristianismo, entonces no existes, ¿no? Y se genera una exclusión social. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se genera un estado de precariedad para algunas poblaciones que son vulnerables, como por ejemplo las mujeres lesbianas o las mujeres trans, pero también las madres solteras, las mujeres de la tercera edad, las sexoservidoras, todas las mujeres que ya no se ajustan a este esquema, ¿no? Que si nos fijamos es muy cerrado.
pero aún así aquellas que cumplen con este mandato, pues están per se ya en una desventaja, ¿no? Entonces la hostilidad está ahí todo el tiempo latente, ¿no? Continuando entonces, ¿Aguascalientes es un contexto hostil? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque somos una sociedad en transición. Yo lo que encontré es que los valores que regulan la sexualidad y el género ya no van de acuerdo con el contexto histórico en el que nos encontramos. Quizá en un periodo histórico hace 10, 20 años, este esquema funcionaba y la sociedad estaba de acuerdo, pero ahora hay un gran sector de la sociedad que ha mostrado su descontento y que está pidiendo que estos valores se amplíen, ¿no? Que este marco cultural y político se amplíe, y entonces eso ha generado, por ejemplo, movilizaciones sociales como la de las mujeres, que lo que buscan es renegociar estos marcos legales, culturales y políticos. O sea, sí dame más derechos, pero ojo, también hay que cambiar, piden cambiar la cultura, ¿no? Esta cultura de desigualdad que tenemos todas y todas introyectados, pero además también están en busca de algo político. Y con político me refiero no solo a lo que tiene que ver con partidos políticos o la estructura electoral, sino con la posibilidad de organizarse para lograr objetivos concretos, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿Qué nos trae? Bueno, pues que obviamente aquellos grupos que siempre han estado en el poder, socialmente hablando, pues tienen una resistencia al cambio. A nadie le gusta que le quiten el poder. Y eso es algo que luego se nos olvida un poco. Nadie va a ceder el poder porque sí. Y entonces, obviamente, eso trae como consecuencia que haya un aumento en las formas de violencia. Si ya había violencia hacia las mujeres, ahora estamos viendo, no solo en Aguascalientes, sino en otros estados, un aumento gradual y exponencial. Y bueno, vemos también la aparición de violencias específicas, ¿no? Como la transfobia, la lesbofobia, formas de exclusión, tan sutiles que parece que ahora existiera mayor igualdad, pero si nos fijamos bien y le echamos ahí lupa con perspectiva de género, nos damos cuenta que lo que existe es un nuevo discurso de inclusión, pero que realmente en la práctica sigue sucediendo, seguimos reproduciendo los mismos valores, ¿no? Y las mismas prácticas desiguales. Entonces, en esta investigación encontré que principalmente el Estado y los grupos religiosos eran generadores de un contexto hostil o de este contexto hostil del que les hablo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque por una parte el Estado tiene por ahí existe una contradicción entre el poder legislativo y el judicial respecto a proteger, por ejemplo, la vida desde la concepción. ¿A qué me refiero con una contradicción? Bueno, el legislativo desde Aguascalientes ha tratado de hacer ciertas modificaciones y luego tiene que salir la Suprema Corte como representante del Poder Judicial a decirle, Congreso, tú ya sabes que no puedes hacer eso porque va contra materia de derechos humanos, es anticonstitucional, va contra los derechos de las mujeres. Y eso genera obviamente pues esta hostilidad, ¿no? Y pues no hay que olvidar que de aprobarse este tipo de leyes, pues surtirían efecto a través de las instituciones, lo que generaría inmediatamente una mayor precariedad y vulnerabilidad para las mujeres. ¿Por qué? Porque como nos hemos dado cuenta, que algo esté en papel no significa que las mujeres tengan acceso a ese derecho, pero en este caso, mmm, las mismas instituciones ya han violentado y conseguirían judicialmente, pues ilegalmente, un amparo para generar esta violencia, ¿no? Y por otro lado, vemos un grupo religioso extremista, vemos varios grupos religiosos extremistas que han tomado gran relevancia en el contexto de Aguascalientes, que se han convertido en una fuerza política que ha buscado y ha logrado en ciertos momentos imponer su visión sobre la familia y la sexualidad. En este caso, pues nos damos cuenta que estos grupos extremistas lo han logrado a través de convocar a personas conservadoras con ideas de extrema derecha, pero que no habían militado políticamente antes, y todo por medio de campañas alarmistas, ¿no? Por medio de la desinformación, para que obviamente la gente reaccione. O sea, si tú sientes que están atacando tus creencias o que te están atacando a ti, evidentemente vas a reaccionar. Y de eso es de lo que se agarran este tipo de grupos extremistas, ¿no? Que tocan y coquetean muy cercano al fascismo. Y lo hemos visto muchas veces en Aguascalientes. Entonces, por un lado, esta contradicción del Estado, ¿no? Entre poderes del Estado genera inestabilidad para la ciudadanía,
y al mismo tiempo que ciertos grupos extremistas logran colarse, pues es el caldo de cultivo perfecto para la hostilidad. ¿Por qué? Porque además nos damos cuenta, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que el Estado no es el único actor involucrado. Obviamente esto sucede porque socialmente reproducimos la idea de que existen sujetos que merecen una vida vivible, es decir, una vida plena con acceso a todos sus derechos, y sujetos que ni siquiera consideramos como humanos. Entonces, cuando negamos una serie de derechos a un grupo de población, lo que le estamos diciendo es, hey, tú ni siquiera tienes el grado de humanidad, ¿no? Y esto sociológicamente es un fenómeno, bueno, que a mí me parece muy interesante porque entonces, ¿qué criterio tomamos para decir que alguien sí es un ser humano y quién no? Y en esta discriminación, ¿no? De quién es humano y quién no, las mujeres siempre salen perdiendo. Sean o no alineadas con los estándares sociales, las mujeres siempre están en segundo plano, no logran en concreto gozar de todos sus derechos. Tenemos, o sea, pensemos por ejemplo en el derecho al voto, tenemos muy pocos años con este derecho y por una palabra en la Constitución, ¿no? Entonces, pues claro, el Estado puede generar esta hostilidad junto con otros grupos porque socialmente también recibe el apoyo, porque socialmente estamos todo el tiempo reproduciendo estas prácticas desiguales, discriminatorias, pensando que las mujeres trans no merecen ser tratadas con dignidad, pensando que las mujeres lesbianas no tienen derecho a los servicios de salud, por ejemplo, o que las personas no binarias no deberían ni siquiera de poder elegir con qué pronombre ser nombradas, o que las mujeres bisexuales no existen, ¿no? Más que en el porno como fantasía. Entonces, pues claro, las grandes estructuras como el Estado y las instituciones funcionan y pueden hacer lo que pueden hacer porque socialmente también les estamos dando un respaldo todo el tiempo. Y entonces, lo que yo me pregunto es, ¿cómo pedir ayuda si no eres sujeto de derechos? La manifestación de diferentes tipos de violencia suele agudizarse en los contextos que invisibilizan a quienes son vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando tú haces que no existe un grupo de la población, entonces ese grupo de la población ni siquiera siente que puede pedir ayuda o ni siquiera sabe que tiene derecho a exigir ciertas cosas. No se cree, esta idea de que hay personas que tienen acceso a los derechos y otras que ni siquiera son seres humanos se interioriza. Lo interiorizamos porque los sujetos somos no solo lo que pensamos de nosotras mismas, sino lo que otros dicen de nosotras. Entonces, si el Estado, si la sociedad todo el tiempo me dicen que yo no existo y que yo no tengo derechos, pues entonces, ¿cómo me siento lo suficientemente empoderada para ir y solicitar ayuda? ¿No? Este es el gran tema de un contexto que genera violencia o que permite la violencia, que entonces excluye, 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 hace que hay un montón, hace como que hay un montón de gente que no existe y entonces esa gente sigue viviendo un montón de violencia agregada, porque entonces ya no es solo el ser mujer, sino el no ser heterosexual, el no ser blanco, el no formar parte de cierta clase social, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? Que a mí me lleva a pensar, ¿cómo pedir ayuda si no eres sujeto de derechos? ¿No? Y creo que es en torno a lo que hay que reflexionar. Y entonces, ¿qué retos tenemos? Bueno, ya nos diste todo un contexto, pero pues, ¿cuáles son los retos que podemos ir haciendo para entender esta gran maraña, ¿no? de situaciones? Bueno, por un lado, pienso que la visibilidad, y con visibilidad no me refiero solamente a existir un día, ¿no? Es muy chido que un 25 de noviembre todo el mundo se ponga la camiseta, todo el mundo hable de la violencia hacia las mujeres, pero la visibilización tiene que ser continua y tangible. O sea, no nada más porque exista un día, sino porque también debe de estar presente la generación de leyes y en los planes operativos de las instituciones, porque si entonces solo es un discurso, pues no sirve de nada, no permea, ¿no? Y por otro lado, esta visibilización tangible también se tiene que dar de forma social. En medida, por eso es tan importante también que estas mujeres, todas las mujeres estén incluidas en los planes operativos de las instituciones, porque en medida que normalizamos la diferencia deja de ser exclusión o deja de ser algo que te haga vulnerable, ¿no? Celebremos la diversidad y entonces no la
la exclusión, ¿no? Y pues bueno, obviamente necesitamos más investigación generada desde los contextos locales, porque la generación de conocimiento, claro, tenemos un montón de manuales, hay un montón de información acerca de la violencia hacia las mujeres, pero si no entendemos cómo funciona la violencia desde nuestros contextos, difícilmente vamos a poder generar planes de acción, ¿no? Y eso es lo interesante, fortaleciendo lo local. Creo que de lo micro a lo macro es como puede funcionar y no al revés, ¿no? Muchas cosas no podemos adaptarlas porque, bueno, como vieron al principio, yo caracterizo Aguascalientes en un periodo muy específico, ¿no? En una transición entre lo muy conservador a algo nuevo. Entonces, saber adaptarnos a este nuevo periodo histórico, pues va a ser un reto y solo será posible a través de la investigación. No encuentro otra forma, ¿no? Al menos no una forma científica sistematizada. Y pues creo que de mi parte sería todo, es lo que traigo para compartir el día de hoy. Karina, pues muchísimas gracias. Creo que esto pues es súper importante. Ahí tienen los datos de Karina también para que puedan conocer un poco más de ella. Síganla en redes sociales, de verdad. Es un gran trabajo lo que hace, como dice, no solo visibilizarlo en imagen o en una foto, sino que realmente nos sigamos informando, ¿no? Aprendiendo sobre esto, que es algo de lo que también justamente para eso se hace este foro. Las 5 diputadas lo que buscaban era justamente que pues se dieran estas herramientas, que cada vez se visibilizara más y pudiéramos estar pues en la misma línea, ¿no? Cari, y bueno, aquí dentro de lo que tanto que estabas comentando, que de verdad me quedo, wow, porque nunca había comprendido, como yo te decíamos, ¿no? Creo que cuando nos dicen sociología o sociólogos, sociólogas, todavía nos queda como de, ay, ¿cómo lo podemos entender sin que quede muy académico, muy teórico? Sí, Y creo que nos lo explicaste muy bien. Hablas de que, por ejemplo, Aguascalientes pues está en este, según la investigación, en un periodo de transición, por así llamarlo, ¿no? Si ya existen estos modelos con perspectiva, los protocolos que tienen las dependencias, ¿qué más poder hacer? O sea, porque las herramientas ya las están teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos avanzado cuando tenemos, pues sí, funcionarias, servidoras públicas atentas y atentos a estos temas? Estas herramientas ya se tienen. ¿Qué se puede hacer más para entonces no quedarnos nada más en la transición? O sea, avanzar, no quedarnos ahí en medio. claro. Por un lado, todas estas herramientas que se han generado vienen de un contexto. Yo creo que muchas veces tomamos los protocolos y las herramientas sin entender muy bien cómo de dónde vienen y de dónde provienen. Entonces, creo que la historia es una gran herramienta siempre para entender de dónde surgen las herramientas que utilizamos, porque muchas veces al tratar de aplicarlas o se quedan cortas o no cumplen con los objetivos y los intereses que tenemos. Y con esto no quiero decir que esas herramientas no sean útiles y que haya que desecharlas y generar nuevas. No, eso que ya se generó está muy bien sustentado y es muy aplicable. Pero entonces también hay que escuchar a la otra parte, que es a quién va a recibir las herramientas. Cuando trabajamos con la ciudadanía tiene eh, exigencias particulares que muchas veces no están, o necesidades particulares que muchas veces no están contempladas en estos protocolos. Y eso no quiere decir que estos protocolos no sean adaptables. Por el contrario, al venir desde una perspectiva de género y desde de un trabajo constante desde hace muchas décadas, hace posible que se le puedan sumar estas otras exigencias nuevas, ¿no? Quizá, por ejemplo, lo hemos visto, ahora tenemos herramientas contra el ciberacoso, cosa que antes no era posible, pero que viene siendo parte de toda esta genealogía de herramientas, ¿no? Yo creo que justo lo que falta, o bueno, una parte sustancial es entender también qué necesita la población a la que va dirigida, sin que eso implique borrar las garantías o los derechos que ya están garantizados constitucionalmente. Los derechos son progresivos, no se pueden restringir, entonces se trata de ir sumando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Cari. De verdad es un placer tenerte en este foro. Aparte, pues bueno, a nombre de las diputadas también agradecerles a todas, a todos y a todos los que nos están siguiendo. Cualquier comentario, pues ahí no lo pueden dejar en la página de YouTube. Agradecerle nuevamente a la maestra Karina Leiva. A nombre de la diputada San Juana Martínez, Ana Laura Gómez, Verónica Romo, Mayra Torres y Nancy Gutiérrez, pues cerramos este primer día de foro
virtual, las y les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.